Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche, agradeciéndole al Señor por permitirnos entrar a sus hogares en este día 15 de abril del año 2025. Estamos en plena semana mayor, Semana Santa, como se le llama en el mundo y dentro de los cánones católicos y en algunas partes dentro de la iglesia evangélica. Lo cierto es que se supone que para esta semana en la que estamos, Jesucristo, nuestro Señor, había entrado a Jerusalén y nunca más saldría con vida. Él había entrado a Jerusalén en muchas ocasiones a celebrar la fiesta que los judíos celebraban cada cierto tiempo, entre las cuales estaba la Pascua. También nuestro Señor Jesucristo seguramente había entrado a Jerusalén bajo otras condiciones. Recordemos que él, además de hijo, él tenía que sostener a su familia. Ya para ese momento, José, su padre, había muerto. De manera que estoy suponiendo, repito, estoy hablando de manera hipotética, que Jesucristo entró en varias otras ocasiones a Jerusalén por asuntos meramente comerciales, como carpintero que él era, posiblemente negociaba su trabajo en la gran ciudad y en otras partes. Pero también debemos recordar que Jesucristo desarrollaba una vida pública como cualquier ciudadano judío. Y él también tenía, como dije hace un momento, tenía una responsabilidad, siendo el hijo mayor, una responsabilidad con su madre María. Y también, por ende, una responsabilidad para con sus hermanos menores. Así que esta semana en la que nuestro Señor es recibido con aplausos, con gritos de Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sería su última entrada y no saldría de allí con vida, porque sería tomado, sería juzgado, por cierto, de manera incorrecta, sería luego crucificado. Así que esta semana se supone, sea que fue durante este periodo, durante esta semana que el calendario nos marca, sea sí o no, lo cierto es que esto sucedió y está registrado en las Sagradas Escrituras, donde nuestro Señor va a entregar su vida en aras, no de una nación, sino de una humanidad necesitada de Dios. Jesucristo había llegado a los suyos, es decir, a los judíos, pero los suyos le rechazaron, le negaron, al punto que al final le llegan a crucificar. Pero hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que muchas veces no le damos la importancia, pero que tiene que ver mucho, y está en el Evangelio según San Juan, el cual voy brevemente a leer. En este pasaje bíblico, uno de los sacerdotes, el principal de los sacerdotes, Caifás, va a hacer una declaración, llamaríamos, porque la Biblia lo dice, una declaración profética, una proclama, que aunque Caifás y todos los otros sacerdotes,
los que eran parte de la sociedad de aquel momento y los que dirigían la parte religiosa, ellos habían crucificado a Jesús, lo habían juzgado y estaban decididos a destruirle, a matarle. No así, no deja de ser cierto que lo que Caifás dice en el siguiente pasaje bíblico que voy a compartir con ustedes es cierto. Juan capítulo 11, leo del verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre, es decir, hablando de Jesús, este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El verso 51 dice: esto no lo dijo por sí mismo, porque quizás no era consciente, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Así que Caifás había hecho una declaración sabia, si se puede utilizar el término, pero bien, descartemos el término sabio y hablemos de una declaración profética. Caifás dice: es necesario mejor que muera un solo hombre y no que toda la nación perezca. ¿Por qué Caifás decía eso? Primero, porque estaba cumpliéndose la profecía del Señor. Segundo, porque los romanos no estaban muy contentos con lo que Jesús estaba haciendo. Aunque ellos estaban tratando de evitar, de inmiscuirse en los asuntos religiosos, sociales del pueblo judío, aunque ellos trataban de mantenerse al margen, no así en este caso, porque Jesús estaba marcando un antes y un después. Jesús, con sus acciones, con sus palabras llenas de pasión y de verdad, estaba enviando un mensaje que jamás en la historia judía ni en la historia del Imperio Romano como colonizadores de esa parte del Oriente Medio habían escuchado. Habían existido muchos hombres, mucha gente que se había autoproclamado profetas, inclusive el Mesías, pero todos habían perecido y todos se habían convertido en simples mentirosos, gente que se estaba aprovechando de situaciones para llevar a cabo propósitos leoninos, si se le puede llamar. Así que los romanos también estaban conscientes de que lo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba haciendo era algo diferente, algo que estaba marcando un antes y un después. ¿Por qué? Porque la política de los romanos era que el César, era como un dios y que solamente se le tenía que obedecer a él. Recuerde que Roma conquistó todos los territorios de aquella parte del Oriente Medio, incluyendo Judea y parte del África, de la Europa de aquel momento y parte. Así que era el imperio del momento. Pero el César se consideraba como un dios y la gente lo veía como un dios. Aún más, era lo que ellos buscaban, que al emperador se le considerase una deidad. Aunque este concepto y esta manera de ver al emperador comienza a tomar relevancia y años posteriores a la muerte de Cristo, no así, o mejor dicho, sí, no así, desde el principio ya se estaba perfilando que al César se le viese de esta manera y al imperio, que eran intocables. Así que el único que tenía palabra, que daba órdenes, ejecutaba y traía cambio a la sociedad,
no solamente dentro de Roma, sino en todos los territorios donde ellos se encontraban, era el César. Así que, de alguna manera, cuando los comentarios de ese predicador llegaron al emperador, llegaron a los senadores en Roma, quizás dieron orden de que estas cosas no siguieran dándosele más cuerpo. De manera que Pilato, que para aquel entonces era el que gobernaba en Judea, tiene que tomar carta. Así que cuando el sumo sacerdote Caifás dice, es necesario que mejor muera un solo hombre y no toda la nación perezca, estaba hablando de una verdad, de un hecho que podía suceder, pero que 40 años después sucedió, porque en el año 70 ellos se rebelaron contra el imperio y el imperio tomó carta a través del emperador Tito y Jerusalén es destruida totalmente. No solamente el templo es arrasado, destruido, quedando solamente huellas de un pasado glorioso, cumpliéndose lo que dijo Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumple en el año 70. Pero no solamente eso, sino que la nación judía es enviada a la diáspora, es enviada al exilio y desde entonces vivieron sin territorio, sin identidad social y políticamente hablando, no es sino en el año 1948 que las Naciones Unidas reconoce que Israel vuelva a ser nación. Pero bien, volvamos nuevamente atrás. Así que el sumo sacerdote Caifás sabía muy bien lo que significaba dejar con vida a Jesús. Significaba que si no le dan muerte, si no lo detienen, el imperio romano, además de que ellos tenían otros intereses religiosos, de que no se les quitase la relevancia que ellos tenían como representantes de la religión, también tenían intereses políticos. También sabían muy bien que si Jesús no era detenido, el imperio romano iba a venir contra ellos y les iba a destruir. Porque eso es lo que dice el versículo 45. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El Señor sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, hacía todo tipo de milagros, libertaba a los cautivos, a los endemoniados, traía una palabra fresca que era respaldada por su testimonio. Así que todo esto era señal para ellos. Pero sigue diciendo el verso 48, si le dejamos así, que siga en esto, hablando de la manera en que lo está haciendo, dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En otras palabras, lo que yo puedo leer entre líneas, que lo que ellos están tratando de decir es que si dejaban que Cristo, el Señor, continuara predicando el evangelio, las verdades eternas, la revelación de Dios, como lo estaba haciendo con sus milagros, con su aportación a la vida de las personas, ellos consideraban que les estaría restando poder y autoridad al imperio y por tanto el imperio iba a intervenir. Y eso posiblemente iba a ser así. Como le dije hace un momento, el emperador, el César, Roma, no permitía que se levantara nada sobre ellos. Ellos daban libertad religiosa, permitían que practicaran todo lo que el judaísmo planteaba, pero que lo hicieran dentro de su pueblo, bajo control, y que nadie y que nada estuviese sobre ellos, que nada ni nadie instigase a la nación a levantarse contra ellos. Es lógico que tras los hechos que Cristo o las señales
que Cristo está haciendo, el mensaje que Él está predicando, aunque esa no era su intención, quiero aclarar, mucha gente se estaba aprovechando tras bastidores para sacar crédito político, para aprovecharse del discurso divino de nuestro Señor para levantarse contra el imperio romano. Así que Caifás no era ningún tonto, sabía muy bien lo que estaba sucediendo, sabía perfectamente en lo que esto podía desencadenar. Y por eso toma la fatídica decisión de apresar a Jesús, de juzgarlo injustamente y luego crucificarlo. Eso quiere decir, vamos a eliminar el mar de raíces para que no suceda esto, que los romanos vengan, ya que al levantarse un pueblo contra Roma, Roma los iba a someter. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que trato de decirle con todo esto? Hoy, martes 15 de abril, nosotros estamos recordando esas horas, esa semana fatídica en la que Jesucristo ha entrado a Jerusalén. Él lo sabía. Él siempre supo lo que estaba haciendo. Jesús sabía perfectamente que no iba a salir con vida. Jesús sabía que los apóstoles la iban a abandonar cuando Él más los necesitaba. Él siempre supo que Judas la iba a traicionar. Él lo supo todo. Supo inclusive la manera en que iba a morir. Pero lo maravilloso y lo glorioso es que aún así sabiéndolo, Él no se negó ir al matadero como cordero, sino que enmudeció, no se defendió. En esta semana nosotros estamos recordando, vuelvo a repetir, como dije al principio, puede ser que fue antes o posterior, pero lo cierto es que una semana como la de hoy, Jesucristo había entrado a Jerusalén, había predicado, había enseñado, fue apresado, fue juzgado y fue crucificado. Todo eso nos muestra el amor de Dios. Pero no va a pasar mucho tiempo en que Cristo, de manera gloriosa y poderosa, tal como también fue profetizado en las Sagradas Escrituras, se iba a levantar de la tumba. Aquí, para el día sábado o domingo, vamos a subir un video sobre la tumba vacía. Pero permítaseme decirle, por favor, que esta semana nosotros no estamos aquí recordando simplemente su muerte. No estamos aquí tratando de explicar cosas que no nos compete a nosotros. Pero sí estamos aquí o estoy aquí para decirle que ahora debemos hacer un alto. Es más, debería ser cada día. Debemos hacer un alto y recordar lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por la humanidad. Él murió en una cruz. Y en un día como hoy, martes, miércoles, mañana, jueves, pasado mañana y viernes sería apresado. Yo recuerdo cuando era aún muy joven, inclusive niño, yo escuchaba a través de la radio de mi país la pasión de Jesucristo. Y a veces la escuchaba de manera paralela. Me iba a una emisora, luego pasaba a otra, todo el día. En especial habían 2 emisoras que desde la mañana, desde las 6 de la mañana hasta el día viernes, vivían hablando de la pasión de Jesús. Y aunque el enfoque que le daban era desde una perspectiva católica, no dejaba indiferente a nadie. Yo recuerdo que yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que todos los años lo matan y todos los años lo torturan, pero él no se defiende? Y cada vez que yo iba a escuchar estas dramatizaciones en Semana Santa, yo decía, bueno, por lo menos este viernes él sí se va a defender. Pero resulta que no lo hacía. Y eso me causa tanta risa.
porque en aquel momento yo no entendía que era un hecho que había sucedido ya y que aquellas dramatizaciones simplemente tenían como propósito recordar, tener un recogimiento espiritual y poder volvernos a Dios. Lo triste de todo esto es que ahora todo el mundo está en ese recogimiento, en esa semana. Algunos se están portando bien, algunos ya no toman, no andan en adulterio, en fornicación, algunos inclusive ya no van a la fiesta, otros están evitando comer ciertos alimentos, supuestamente guardándose porque es la semana mayor. Yo puedo asegurarle una cosa, queridos amigos, yo casi estoy seguro y estoy convencido que mucha de la gente que hace esto, que es la mayoría, inclusive dentro del propio pueblo evangélico, son gente que no saben lo que hace. Es más, yo creo que es un acto de hipocresía, porque nuestra vida no se debe simplemente circunscribir a esta semana todos los años, no, debe ser una vida entregada totalmente a Dios todos los días. Recordar lo que hizo por nosotros, saber que su sacrificio va a marcar un antes y un después. A partir de allí, la historia se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. El único que marcó esa diferencia. Es el único que murió, que fue sepultado y su tumba está vacía. Ni Confucio, ni Mahoma, ni Buda, ninguno de estos líderes religiosos logró impactar y levantarse de la tumba. Pero Jesús sí lo hizo. Por eso, esta semana, nosotros más que celebrar, estamos recordando, y más que recordar su muerte, estamos recordando su sacrificio. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo mío, usted que está viendo este video, usted que de repente alguien le envió este enlace, yo quiero hacer una oración por usted. Quiero hacer una oración por usted. Quiero que usted le dé la oportunidad en esta celebración, en este recordatorio, le dé la oportunidad a Jesús para que entre en su vida. Si usted lo hace por fe, Él entrará, cenará con usted, vivirá con usted hasta que la muerte venga por usted o hasta que Cristo venga por nosotros. Pero yo quisiera que orase, que hiciese esta oración. Es sencilla, que abra su corazón para que Cristo transforme su vida. Esta es la razón de la Semana Santa. Esta es la razón por la que Cristo murió. No murió por otra cosa. No es por un asunto histórico. Murió por usted y por mí. Tiene elementos históricos y están registrados, están documentados. Pero eso no tiene tanta importancia como lo que les estoy diciendo. Como lo que yo le estoy diciendo a usted. Que Cristo murió por usted, por sus pecados. Quiero que repita esta oración conmigo. ¿Sí? Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti dándote gracias. Señor, hoy he escuchado esta palabra y quiero reconocer que soy un pecador. Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo te acepto como Señor y como Salvador de mi alma. Transfórmame, lávame con tu sangre carmesí. Señor, yo sé que la oración como tal no salva a nadie, sino el acto y la fe que tenga en ti. Si yo tengo esa fe en ti como la tengo, sé que tú me vas a limpiar y me vas a salvar. Señor, yo hoy te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Te doy las gracias. Amén y amén. Querido amigo, si usted hizo esta oración, puede estar plenamente seguro, convencido, que ya usted pasó de muerte a vida. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De manera que si tú hiciste esta oración, tú eres salvo.
No tienes que hacer absolutamente nada más. Simplemente haber hecho esta oración. Jesucristo te ama y nos ama a todos. Y por eso nosotros hoy conmemoramos y recordamos esta semana fatídica. Una semana fatídica, pero que al final se convirtió en la única esperanza para los hombres. Hoy el mensaje corre como agua. Hoy el evangelio está llegando a miles y millones de personas. Porque el evangelio, la buena noticia, son palabras de vida eterna. Así que recuerda, esta semana recuerda lo que Cristo hizo. No lo hagas de manera simplemente religiosa, por utilizar un término. No de una manera en la que tú te sientas que por hacerlo ya te ganaste un premio. No de manera dogmática, sino de corazón. Que esta sea una semana en la que tú recuerdes a Jesucristo como el que entregó su vida por ti. Y que a partir de ahora tú puedas vivir para Él. Y a todos los hermanos, por favor, prediquemos, proclamemos el mensaje. El viernes, el sábado y el domingo tenemos un mensaje especial sobre la resurrección de Cristo y pronto estaremos subiendo ese video. Saludos y bendiciones y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Saludos y bendiciones.